¿Qué pasaría si todo lo que sabemos sobre el origen de la Luna estuviera equivocado? Un reciente hallazgo ha sacudido las bases de nuestra comprensión sobre el satélite natural de la Tierra. Científicos chinos analizando muestras recolectadas por la misión Chang'e 5 encontraron grafeno, un material altamente sorprendente para el contexto lunar. Este descubrimiento no solo pone en duda las teorías más aceptadas sobre cómo se formó la Luna, sino que también abre nuevas incógnitas científicas. El grafeno compuesto de carbono puro apareció en una muestra del tamaño de un grano de arroz, recuperada de una región volcánica de 2.000 millones de años de antigüedad. Este material no debería estar allí según la teoría del gran impacto, que sostiene que el calor extremo generado por la formación de la Luna habría evaporado todos los elementos volátiles, incluido el carbono. Entonces, ¿cómo llegó allí? Podría haberse formado por la interacción del viento solar con el suelo lunar, haber sido depositado por meteoritos o incluso responder a procesos desconocidos del propio satélite. Más allá de las preguntas científicas, este hallazgo podría revolucionar también nuestra capacidad de fabricar grafeno en la Tierra, abriendo la puerta a tecnologías más asequibles y avanzadas. Y el descubrimiento no solo amplía los horizontes sobre los orígenes de la Luna, sino que también nos recuerda que incluso después de décadas de exploración espacial, nuestro satélite guarda secretos que pueden transformar lo que creemos saber sobre el cosmos y sobre nosotros mismos. Lograr un alto al fuego en Gaza se ha convertido en una tarea casi imposible debido a las demandas extremas e irreconciliables entre Israel y Hamás, así como las profundas raíces del conflicto. Mientras Israel exige la eliminación total de Hamás como fuerza gobernante y militar, los islamistas palestinos se niegan a renunciar a su control sobre Gaza y su resistencia armada. Este organismo crea un abismo político y militar que dificulta cualquier negociación significativa. En contraste, el alto al fuego alcanzado entre Israel y Hezbollah en el Líbano fue posible porque las partes involucradas buscaron limitar los daños en sus territorios sin cuestionar la existencia política o militar del adversario. La guerra en Gaza, sin embargo, está marcada por objetivo de aniquilación mutua, lo que exacerba la violencia y cierra las puertas al diálogo. Además, las declaraciones de figuras claves como el exministro de Seguridad de Israel sobre prácticas de limpieza étnica en Gaza intensifican las tensiones. Al mismo tiempo, Hamás denuncia el uso de armas prohibidas por parte de Israel, lo que aviva la ira internacional y añade una dimensión humanitaria crítica al conflicto. En este contexto, incluso las treguas temporales para asistencia humanitaria son vistas como concesiones estratégicas por ambas partes. Mientras tanto, el devastador costo humano es innegable. Más de 44.000 casos fatales, en su mayoría mujeres y niños, y miles más heridos, muestran la magnitud de la tragedia. Esta guerra no es solo un enfrentamiento armado, es una lucha existencial y simbológica que sin compromisos significativos parece destinada a prolongarse. La comunidad internacional, pese a los esfuerzos, enfrenta enormes desafíos para mediar un conflicto tan polarizado. Mientras tanto, el dólar estadounidense, el símbolo más poderoso en la economía global, comienza a perder terreno en Rusia. Rusia e Irán han decidido eliminar por completo sus transacciones comerciales, apostando únicamente por el rublo y el rial. Este movimiento desafía el dominio del dólar en el comercio internacional y podría marcar el inicio de un nuevo orden financiero global. El acuerdo, que establece un tipo de cambio directo entre ambas monedas, permite a empresas rusas e iraníes comerciar sin necesidad de convertir al dólar ni depender del sistema SWIFT. Según el director del Banco Central de Irán, esta decisión no solo refuerza la independencia económica de ambas naciones, sino que también lanza un mensaje claro: el dólar ya no es imprescindible.
Este paso hacia la desdolarización podría transformar las reglas del juego, alentando a otros países a seguir el ejemplo. Si más naciones comienzan a reemplazar el dólar en sus transacciones, la economía global podría entrar en una etapa de fragmentación financiera, con nuevas monedas compitiendo por el control de los mercados internacionales. El dominio del dólar hasta ahora incuestionable podría estar enfrentando su mayor desafío en décadas. Mientras tanto, un invierno feroz golpea a Estados Unidos. Tormentas de nieve paralizan el norte y afectan a millones. Desde Nueva York hasta Michigan, el clima extremo ha dejado a 16 millones de personas bajo alerta máxima, poniendo en jaque las celebraciones de post-acción de gracias y el transporte en todo el norte del país. Carreteras interestatales cerradas, vuelos cancelados y una declaración de desastre en Pensilvania son solo algunas de las consecuencias de esta tormenta invernal. La Guardia Nacional ha sido desplegada para asistir a las zonas más afectadas, mientras los servicios de emergencia trabajan a toda marcha para despejar vías y evitar accidentes en condiciones peligrosas. En Michigan, una colisión múltiple el jueves ya dejó varios heridos, subrayando la gravedad de la situación. Este fenómeno, intensificado por el efecto largo, no solo afecta al norte. Ciudades tan al sur como Atlanta están experimentando temperaturas que habitualmente no se ven hasta mediados de enero. Los meteorólogos advierten que el impacto del frío extremo y las nevadas podrían persistir, complicando los días venideros para millones de estadounidenses. El invierno ha llegado con fuerza y su impacto recuerda que los desafíos del clima extremo son una constante creciente en un planeta cada vez más impredecible. Ahora nos trasladamos a Tiflis, que arden protestas. Manifestantes proeuropeos desafían el gobierno mientras la presidenta se niega a dejar el cargo. La capital de Georgia vive noches de caos y enfrentamientos, con miles de personas en las calles exigiendo la aceleración de las negociaciones para ingresar a la Unión Europea. Las tensiones han alcanzado un punto crítico tras la decisión del gobierno de posponer estas conversaciones hasta el año 2028, una medida vista por muchos como un alejamiento de Occidente y una alineación más cercana a Rusia. Las protestas ahora en su tercera noche consecutiva han escalado en violencia. Los manifestantes intentaron interrumpir en el Parlamento, lo que llevó a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que respondieron con cañones de agua, gases lacrimógenos y arrestos masivos. Barricadas improvisadas llenan las avenidas en el epicentro de la movilización, mientras la tensión sigue aumentando. En medio de este clima de intensidad, la presidenta Salomé ha decidido prolongar su mandato, que debería finalizar en diciembre. La mandataria rechaza la legitimidad del Parlamento recientemente formado, calificándolo de ilegítimo, y exige nuevas elecciones parlamentarias para restaurar la confianza en las instituciones democráticas del país. Lo cierto es que el conflicto refleja las profundas divisiones internas de Georgia, un país históricamente pro-occidental que ahora se encuentra atrapado entre su deseo de integrarse a Europa y la influencia creciente de Rusia en la región, con un gobierno acusado de autoritarismo prorruso y una población que exige un cambio hacia la Unión Europea. Georgia enfrenta una encrucijada histórica. El desenlace de esta crisis no solo definirá el futuro político de Georgia, sino que también enviará un mensaje claro sobre el equilibrio del poder en una región clave en Europa y Asia. La presión internacional crece, pero en las calles de Tiflis la lucha continúa, y el destino del país sigue pendiendo de un hilo. No olvides darle like, comparte el video y nos veremos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.